Buenas noches chicos, ¿cómo han estado? Espero que se encuentren bien. Pues pido disculpas pues debido a que he tenido unas complicaciones estos días, pues no había podido subir la clase de esta semana de matemáticas. Pues haciendo como un recuento de lo que habíamos visto ya en las últimas clases acerca de la ley del seno y del coseno, pues hoy haré explicación de dos problemas donde yo puedo aplicar estas leyes teniendo en cuenta los casos de uso de ellas. Entonces haré un ejemplo para cada una de las dos leyes, ¿vale? Entonces iniciaré con la primera aplicación. Bueno, en esta aplicación pues nos están diciendo lo siguiente: un ingeniero topógrafo necesita saber la distancia que hay de un edificio en un punto a otro edificio en un punto B. Sin embargo, el ingeniero se encuentra en un punto C y solo conoce la distancia que hay desde su punto a los dos edificios y el ángulo que hay entre ellos y su posición actual. Entonces, lo cual logramos ver la imagen. Entonces el ángulo que se forma entre estas dos longitudes es de 39.4 grados. Entonces lo primero que uno siempre tiene que hacer en este tipo de aplicaciones es poder realizar como un diagrama que represente el problema que nos están dando. Es primordial, ya que esta nos ayuda a guiarnos y mirar si realmente pues lo que resulta es un triángulo u otro polígono de pronto. Caso tal de ser otro polígono, pues ahí sí tendremos que hacer uso ya de otras leyes o adaptarlo a nuestras leyes del seno y del coseno. Entonces en este caso, si lo analizamos, tenemos un triángulo oblicuo y tenemos tres datos principales: lo que son las distancias que hay del edificio A donde el ingeniero, que mide 180, y la distancia del ingeniero al edificio B, que es de 210. Y entre estas dos longitudes, o sea, entre estas dos distancias, se está formando un ángulo de 39.4. Si ustedes logran captar, de pronto nos están dando lado, ángulo, lado, y nos están pidiendo que calculemos la distancia de separación entre estos dos edificios, o sea, la distancia que hay entre el punto A, o sea, el edificio A, hasta el edificio B. Entonces, haciendo relación a que tenemos estos datos y volviendo a recordar, en este caso es posible calcular esta distancia haciendo uso del teorema o la ley del coseno. Entonces aquí lo recalco, dice: para conocer la distancia que hay entre los dos edificios, el ingeniero podrá aplicar la ley del coseno, ya que conoce el ángulo opuesto a la distancia que desea hallar y tiene el valor de dos lados del triángulo que se forma uniendo los puntos A, B y C, o sea, lo que les estaba diciendo ahorita. Entonces, debido a que tenemos el ángulo opuesto a la distancia que vamos a hallar y los dos lados que unen a este, pues podemos hacer uso del coseno. ¿Por qué de pronto la ley del seno no? Ya que nos haría falta otro dato para poder calcularlo. ¿Listo? Y pues nos tomaría ya más tiempo. Entonces, recordando, pues la ecuación del coseno es la siguiente: como vamos a calcular la longitud C, como lo pudieron observar ahorita en el diagrama, entonces yo utilizo la ecuación C al cuadrado igual a A cuadrado más B cuadrado menos 2 veces AB por el coseno del ángulo opuesto a esta distancia. Entonces,
Esto es como recordar el teorema de Pitágoras, se aplicaría casi la misma, pero haciendo uso, en este caso, del coseno, lo estamos relacionando con el coseno. Entonces, reemplazando los valores, entonces c cuadrado sería igual a 210 al cuadrado más 180 al cuadrado menos 2 por 10 por 180 por el coseno de 39.4. Entonces, en este caso, pues hay que realizar inicialmente lo que son los productos y las potencias. Entonces, la potencia de 210 y de 180 son las siguientes. 210 elevado a la 2 o al cuadrado, como le decimos, es 44.100. Y a eso le vamos a sumar el cuadrado de 180, que es 32.400, menos el producto de lo que nosotros tenemos ahí, que es 2 por 210 por 180 por el coseno de 39.4. O sea, en este caso, todo lo que ustedes van, o sea, todo lo que va después del menos, todo se va a multiplicar entre ellos. Y hay que tener mucho cuidado en algunos casos porque puede que el coseno nos dé negativo. Y recuerden que con el signo de afuera se podría cancelar ese negativo y darnos positivo. Pero en este caso, pues siendo un ángulo menor a 90 grados, el coseno me dio positivo. Entonces no hay problema acá. Entonces, al multiplicar 2 por 210 por 180 por el coseno de 39.4, obtuve 58.418.7 aproximadamente. O sea, yo aquí hice una aproximación, redondeé a la décima más cercana. Entonces, luego de esto, ya lo que ustedes tienen que hacer es operar. ¿De qué manera? Sumando y restando. Entonces, al sumar y restar, obtenemos que c al cuadrado es igual a 10.081.3. Pero en este caso, pues aún no es la longitud como tal de la distancia que hay entre los dos edificios. Si ustedes observan, en este caso yo tengo esa distancia elevado al cuadrado, o sea que no tengo como tal el valor aún de la longitud. Para yo poder calcular el valor de c como tal, debo aplicar una de las operaciones inversas a la potenciación, que es la raíz. Entonces, aplicaría a ambos lados la raíz cuadrada. Entonces, la raíz cuadrada de c cuadrado, pues es c. Y para hallar el valor de c, pues sí debo calcular la raíz de 18.081.3. Y aproximadamente esa raíz da 134.5. Entonces, quiere decir que la distancia entre los dos edificios es de 134.5. Entonces, aquí esta es una de las aplicaciones sencillas de este teorema. Nosotros en la vida cotidiana, pues no creo que uno diga, ay, sí, voy a hallar, digamos, la distancia de tal a tal lado y yo me paro en un punto. Pero imagínense, esto es lo que nosotros utilizamos, o bueno, los topógrafos utilizan para poder calcular ciertas distancias, aunque ahorita pues ya todo es un mecanismo más avanzado, ¿verdad? Ya digamos los equipos pues vienen un poquito más dotados pues para que evitar todas estas complicaciones. Bueno, esta era como tal una de las aplicaciones de la ley del coseno. La otra aplicación que pues vengo preparada es de la ley del seno. Entonces, en este caso, ¿qué nos dicen? Se quiere conocer la anchura de un río para la que se tomaron dos ángulos desde un punto B y C. Si la distancia entre estos puntos es de 350 metros, calcula lo ancho del río que va desde el punto B al punto A. Entonces, para esto, inicialmente pues debemos tener en cuenta un diagrama, un dibujito donde representemos. Entonces lo vamos a observar.
En este caso, pues tengo que vamos a calcular es la anchura de este río, o sea, qué tan ancho es ese río, teniendo en cuenta 3 puntos fijos, los cuales son A, B y C, ¿verdad? Y que entre ellos pues formaría esencialmente un triángulo. Si sabemos la distancia, que es aproximadamente o lineal entre B y C, que es 354, y también sabemos el valor de los ángulos B y C, que son 112 grados 10 minutos y el otro ángulo que son 15 grados 20 minutos. ¿Qué nos están pidiendo calcular? Pues la anchura, y la anchura pues es la distancia que hay desde el punto B hasta el punto A. En este caso pues a simple vista diríamos no podría calcular esta distancia con ninguna de las dos leyes. ¿Por qué? Porque prácticamente tengo datos muy puntuales, pero que no hacen parejas como para hacer uso del seno. Pero pues si yo tengo dos ángulos, con estos dos yo puedo calcular el tercero. Y nos preguntábamos, bueno, pero ¿cómo? Recordamos que los triángulos en general tienen una propiedad particular, que la suma interna de sus ángulos siempre tiene que dar 180. Entonces, si yo tengo dos valores de los tres ángulos, pues podría calcular este tercero haciendo uso de esta propiedad. Y ahí sí, yo podría decir, bueno, ahora sí podemos aplicar la ley del seno para calcular la distancia que hay entre B y C. Antes de pasar, digamos, como tal a la solución, pues haciendo como tal un diagrama. Entonces aquí voy a hacer como un diagramita al lado, perdón. Ay, no me está quedando bien. Entonces, aquí lo primero que vamos a hacer es calcular el ángulo A, ya que es el ángulo que nos falta y nos ayudaría, digamos, a armar como tal la parejita de referencia para calcular esta longitud. Entonces recordamos pues la propiedad nos decía que la suma de los ángulos internos A más B más C siempre va a ser igual a ¿qué? A 180 grados. Entonces si yo tengo el valor de B y el valor de C, pues puedo calcular el valor de A, sabiendo que estos dos pasarían al otro lado ¿a qué? A restar. Como estaban sumando, pasan a restar a 180. Si ustedes se dieron cuenta, anteriormente lo que ustedes lograron ver fue ángulos que estaban dados en el sistema sexagesimal de grados, minutos y segundos.
Entonces lo que yo hice fue pues algo que ya les había explicado como a inicios del semestre, que era convertir esos ángulos sexagesimal a ángulos decimales. Entonces aquí creo que este era el ángulo B como tal, era 112 grados con 10 minutos. Entonces lo que hago es que esos 10 minutos, para poderlos convertir a grados, tengo que dividirlo entre 60, y aproximadamente eso daba como 0,166666. Pues lo que hice, ese 0,16 se lo sumé al 112, entonces por ende formaría 112,16 grados. Y lo mismo hice con el ángulo C, que era 15 grados con 20 minutos. Entonces el decimal como tal que me arrojaba era 0,3333. Entonces lo que hice fue únicamente coger dos de ellos. Entonces queda 15,33. Al realizar como tal la operación aquí, la resta, pues obtengo que el ángulo A es de 52,51 grados. Entonces este era el ángulo que nos faltaba y es el opuesto al lado, o bueno, a la longitud que nos daban. Entonces era necesario, ya que esta es nuestra pareja guía para poder calcular la anchura del río. Entonces principalmente pues vamos a recordar cuál era la ley de los senos o cómo se escribía esto. Entonces la ley de los senos es la que acaba de aparecer, que es A sobre el seno de A igual a B sobre el seno de B igual a C sobre el seno de C. Entonces lo primero que se hace en este caso es poder plantear o mirar qué datos tenemos para poder hacer uso de esta ley, perdón. Entonces los datos que tenemos son los siguientes. Los datos que tenemos son la distancia que hay entre el punto B y C, que es lo que conocemos como A, y mide 354 metros. El ángulo A, que fue el que acabamos de calcular, que nos dio aproximadamente 52,51 grados. El ángulo B, que nos lo daban inicialmente, 112,16 grados. Y el ángulo C, que también nos lo daban, que era 15,33. Entonces en este caso, como vamos a hacer el cálculo de la anchura del río, entonces yo aquí hago una aclaración. Entonces la anchura del río corresponde a la longitud del lado C del triángulo. O sea que por eso yo hice el diagrama para que ustedes hicieran esa referencia. Entonces primero pues hago como tal el uso de esta ley de la siguiente manera. Formo mi parejita. Tengo este lado y tengo este ángulo, entonces por ende puedo formar la primera parejita. Entonces quedaría 354 metros sobre el seno de 52,51 grados. ¿Y esto a qué es igual? Recuerden que estos son proporcionalidades. A C, que es la longitud o la anchura del río, lo cual vamos a calcular, sobre el seno del ángulo C, porque recordemos que este lado es opuesto a este ángulo. O sea, lo que estamos calculando es opuesto al ángulo de 15,33 grados. Entonces, C sobre el seno de 15,33. Entonces, como queremos calcular C, lo que hacemos es un despeje. Y en este caso, como este seno estaba dividiendo, lo pasaría al otro lado a multiplicar. Entonces, me quedaría de la siguiente manera. C pues sería igual al producto entre ¿quién? Entre 354 metros por el seno de 15,33 grados, y a ese producto, o sea lo que nos dé aquí, lo vamos a dividir entre el seno de 52,51 grados. Y esto aproximadamente me arrojó 118 metros. ¿Por qué digo aproximadamente? Porque obviamente esta forma un decimal. Era un decimal como 118.028, bueno, algo así. Entonces prácticamente eso casi se acercaba, o redondeándolo, a 118 como tal. Entonces en este caso pues
si ustedes se dieron cuenta, es el uso también de otros conceptos que ya teníamos, pues de pronto no quedaron tan claros, pero ya habíamos visto, que era la conversión de los ángulos de grados sexagesimal a grados decimal. Eso fue como las primeras clases, si no estoy mal. Bueno, entonces a raíz de esto, pues obviamente hay muchas más aplicaciones para poder calcular, aunque la mayoría de casos, si ustedes se dieron cuenta, es para calcular distancias, pero también podemos calcular ángulos de depresión, ángulos de elevación, ángulos de inclinación y entre otros. Bueno, entonces espero que les haya quedado claro. Alguna duda, pues ustedes ya saben por interno. Entonces les deseo una feliz noche, muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión.